El triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el pasado martes 8 de noviembre ha generado muchas reacciones. En gran parte de la población ha generado preocupación. Muchos nos preguntamos, incluyéndome, cómo puede ser presidente de este país tan poderoso una persona que en sus discursos ha declarado enfáticamente ser racista, ser sexista, ha sido evidente sus complejos de superioridad, de creerse mejor que las demás personas. Y como digo, esto ha generado mucha preocupación en gran parte de la población, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países en el resto del mundo. Pero yo creo que la pregunta que como cristianos debemos hacernos es: ¿quién es en realidad el que gobierna el mundo? ¿Quién en realidad es el que tiene el control de todas las cosas? Y de eso es lo que quiero hablar en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal de YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y quiero compartir una pequeña reflexión sobre un texto bíblico. Este pasaje se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 6, los versículos desde el 1 hasta el 8. Quiero dar lectura a la palabra de Dios. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que soy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Esta es una de las visiones sobre Dios más increíbles que se cuenta en toda la Biblia. Y es muy importante que según el Nuevo Testamento, según Juan 12:41, esta visión que tuvo Isaías acerca de Dios se refería específicamente a nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 12:41 dice: esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Se trataba de Jesús. Pero este pasaje es muy importante precisamente porque nos ayuda a comprender lo que había dicho al inicio: ¿quién es nuestro verdadero gobernante? ¿Quién es nuestro verdadero rey? ¿Y por qué digo esto? En el contexto de este pasaje, que comienza diciendo que es después de la muerte del rey Usías, es muy interesante reflexionar en esto. El rey Usías fue un rey que vivió gran parte de su reinado haciendo la voluntad de Dios. Y su forma de reinar, su forma de gobernar al pueblo, causó que el pueblo tenga gran prosperidad en mucho tiempo de su reinado. Y puede ser que el pueblo se acostumbró a eso. El pueblo veía que las cosas le salían bien porque Dios mismo estaba respaldando el gobierno de este rey, de Usías. Sin embargo, al final de su vida, Usías comenzó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Entre ellas, quemó incienso en un altar. Era una actividad que solamente les correspondía a los sacerdotes. Pero Usías empezó a llenarse de orgullo por su posición, porque todo le estaba saliendo bien. Y empezó a creerse autosuficiente. Entonces empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios.
Dios permitió que en la vida de Usías cayera una enfermedad, la lepra, y después de esto Usías murió. El pueblo en ese momento se sentía bastante devastado. Porque ¿qué pasaba? ¿Qué iba a pasar con ellos ahora? Si les estaba yendo tan bien con este rey. Pero se dieron cuenta que ni siquiera en el rey podían confiar, porque a la final terminó haciendo malas cosas y el pueblo quedó ya sin rey incluso. Tal vez el pueblo se sentía también muy preocupado y también muy devastado, no sabían qué iba a pasar con ellos. Tal vez Isaías mismo, este profeta, tal vez se sentía también muy preocupado. ¿Qué podemos hacer ahora si no podíamos confiar ni siquiera en el rey Usías, que estaba haciendo tan bien las cosas? Es en medio de ese contexto que Dios le muestra esta visión a Isaías, para hacerle ver, para mostrarle que Dios es el único gobernante del mundo. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿en realidad Jesús es quien gobierna nuestras vidas? ¿En realidad hemos depositado nuestras vidas bajo la autoridad de Jesús? ¿Hemos entregado a Él nuestras vidas? Este texto me presenta 3 razones por qué Jesús debe ser el Señor de nuestras vidas. Y primero, porque Jesús tiene todo el poder. En el versículo 1 de Isaías 6 que leímos, dice: en el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. ¿Qué significa mirar a Jesús, a Dios, sentado en un trono? Significa que Él tiene el control de todas las cosas, que no era el rey en realidad el que tenía el control, era Dios el que tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano, nada se escapa de la voluntad de Dios. Él es soberano, y esta realidad de que Dios es soberano, como cristianos, debe darnos paz y debe darnos seguridad y confianza. Eso es lo primero. Lo segundo es porque Dios es santo. Jesús es santo. En los versículos 2 y 3 dice que por encima de Dios había serafines que estaban volando, que tenían 6 alas, que con 2 de ellas cubrían su rostro, con 2 cubrían los pies, con 2 volaban. Pero uno a otro se decían estos serafines: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Probablemente los serafines cubrían su rostro porque no podían mirar la gloria de Dios. Pero es interesante que el canto de ellos es santo, 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 porque Dios es el único, en realidad, santo, en realidad perfecto. Y si Dios es el que tiene el control de todas las cosas, si Dios es el que gobierna nuestra vida, debemos confiar que va a ser un gobierno justo, un gobierno santo, y que aunque a veces no entendamos las cosas que Dios hace, podemos tener en nuestro interior la confianza de que Dios es soberano y que su voluntad es santa. Es santa, pero eso no es lo único. Él es soberano, Él es santo, pero también Él es salvador, es amor. En los versículos 5 al 7 hay algo interesante. Isaías dice: entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. La visión que tuvo Isaías debió haber sido tan impactante para él, que él se dio cuenta de su maldad, se dio cuenta de su pecado, y se dio cuenta incluso que vive en un mundo, como él dice, de pecadores. Sin embargo, al reconocer y al humillarse delante de Dios por su condición, Dios envía a un serafín que toca los labios, dice la profecía, con un carbón encendido, y que le dijo: tu pecado ha sido perdonado. Dios es también un Dios de misericordia. Es un gobernante soberano, es un gobernante santo, pero también es un gobernante que nos ama y que tiene misericordia.
Y eso lo ha mostrado en la vida de Jesús. Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, porque Dios no quería que nosotros nos perdamos eternamente, sino que quiere que tengamos una relación con Él eternamente también, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Siendo rey, siendo soberano, siendo santo, se humilló Dios a sí mismo en Jesús para morir en la cruz, pagar el precio de nuestros pecados. Entonces son tres razones que hemos visto para hacer a Jesús el rey, el soberano de nuestra vida. Porque Él es soberano, porque Él es santo y porque Él es nuestro Salvador, es quien nos ama. Y esto debe tener una implicación importante en nuestra vida. Cuando todo esto pasó en la vida de Isaías, en la visión que tuvo Isaías, el versículo 8 dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Todo esto que sucedió en la visión de alguna forma cambió la vida de Isaías, y él estuvo dispuesto a aceptar el desafío que Dios le había puesto y aceptar vivir para el propósito que Dios le había creado. En nuestras vidas también, si hemos decidido aceptar a Jesús como el Señor de nuestra vida, como el Rey de nuestra vida, como el soberano, como el que en realidad tiene todo el control, esto debe generar en nosotros también un deseo y una decisión de ahora vivir para la voluntad de Dios, de decir como Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Decirle a Dios: estoy dispuesto a vivir para el propósito para el que tú me creaste. Queridos amigos y hermanos, yo quería comentar esto porque de pronto el mundo siente mucha preocupación por los gobernantes que se eligen. En nuestro país también ya estamos próximos para tener elecciones y todo esto genera inestabilidad, genera preocupación, genera conflictos. Pero por sobre todo eso, como cristianos debemos estar seguros que si hemos entregado nuestra vida a Jesús, Él tiene la última palabra, Él tiene el control. Y si nosotros queremos un cambio en nuestra sociedad, no depende en realidad de quién sea electo presidente. Si queremos en realidad un cambio en la sociedad, debemos empezar nosotros aceptando la misión para la que Jesús nos ha llamado, aceptando vivir nuestras vidas para el plan y el propósito de Dios. Y eso transmitir a las demás personas, a nuestros conocidos, a nuestros familiares. Solo de esa forma se puede cambiar la sociedad, cambiando los corazones primero de cada uno de nosotros. Solo Dios puede hacerlo eso, pero es a través de nosotros, de cada uno, no a través de los gobiernos ni las instituciones sociales, civiles. Bien, eso quería compartir con ustedes en este video. Como siempre, les doy las gracias, les pido que se suscriban a mi canal para estar pendiente de estos videos, a mí me ayudan mucho también, y pueden buscarme en mis redes sociales, en mi página de Facebook como Cibersaulo, mi blog personal cibersaulo.net, en donde estoy subiendo mucho material y recursos que les puede servir para la vida cristiana. Como siempre, les doy las gracias por mirar este video, que el Señor les bendiga.